Hola a todos, bienvenidos a un segundo video de la serie Fundamentación Estadística con R y R Commander. En el video anterior aprendimos cómo hacer la instalación y configuración de R y los paquetes adicionales que activan la interfaz gráfica R Commander. En este segundo video vamos a aprender cómo hacer la importación de bases de datos, formatos externos como Excel o archivos de texto plano, y su posterior edición, manipulación, entre otras cosas. Lo primero que vamos a hacer es ingresar al acceso directo ubicado en el escritorio. El acceso directo nos da la apertura del programa, cargar el paquete rcmdr. Recuérdese que R en principio sin este paquete está más orientado hacia su uso a través de funciones y de comandos de programación, y que pues el curso como tal no pretende ir dirigido exclusivamente a personas que tengan esa fundamentación previa de programación. Por eso van a ver videos básicos y otros videos que van a incluir algunas cuestiones adicionales de programación opcionales que bien pueden ser saltadas o omitidas por las personas que solamente le interese la parte práctica, que no haga uso directo de algunos comandos o líneas de programación. Entonces, hay dos maneras de cargar nuestra interfaz gráfica, como pudimos ver anteriormente. Una de ellas es ir a la parte superior, en la barra de menús, paquetes, cargar paquete, y buscar en este listado el paquete rcmdr, y lo vamos a mirar. Aparecen alfabéticamente organizados. Le damos OK y aparece nuestro paquete cargándose. Pues inicialmente hay un proceso de verificación de algunos otros paquetes que permiten cargar el que necesitamos. El proceso puede demorar algo. Aquí tenemos nuestra nueva ventana. Si el proceso de instalación y configuración estuvo bien hecho, no debe haber ningún tipo de problemas y ningún mensaje de error en la consola. Por ahora nosotros vamos a dividir la pantalla de tal manera que en una de sus mitades aparezca la nueva interfaz gráfica y en la segunda mitad la consola de R, para poder ir haciendo una comparación entre las dos interfaces gráficas. Como nos podemos dar cuenta, no hay ningún mensaje de error impreso en la consola. Podemos darle control L y la limpiamos. Ahí vamos a observar posteriormente algunas salidas que vamos a necesitar. El conjunto de datos con el que vamos a trabajar hoy se llama peces. Es un conjunto de datos que lo tengo disponible en 4 formatos o versiones diferentes, que pueden ser obtenidas a partir de los vínculos que están en la descripción del video. Ese conjunto de datos podemos ver acá en una versión en Excel. En esta versión podemos ver 4 columnas y podemos ver 20, porque la primera no cuenta como dato, 20 registros, algunos valores perdidos. Está en varias versiones. Es una versión en Excel donde identificamos los valores perdidos a través de la cadena de textos NA, pero también voy a dejar disponible otras versiones. Una de ellas es una versión en la cual los valores perdidos no se identifican por medio de cadena de caracteres NA, sino por medio de espacios, como lo podemos ver acá. Acá también tenemos otro valor perdido. Esto es muy importante, abrir el conjunto de datos antes de importarlo, porque resulta que durante el proceso de importación R me va a hacer algunas preguntas que si yo no le doy una respuesta adecuada, se puede interpretar mal por parte del programa las características del conjunto de datos y por tanto alterar algunas de las características de la variable. En el peor de los casos, hacerme una importación de algo que yo no quiero. Entonces es bueno abrir el conjunto de datos. Otra versión del conjunto de datos que tengo por acá, que voy a abrir, que está disponible dentro de uno de los vínculos, es la versión en archivo de texto plano. Versión archivo de texto plano. Esta versión, bueno, algunas bases de datos
es importante tenerlas en esta versión, en este caso separados por tabuladores o espacios. Cuando la base de datos es muy pesada, tenerla en Excel, que es un formato que viene enriquecido con propiedades, esto puede hacer que la base de datos pese mucho. Cuando eso ocurre, es mucho más recomendable tenerla acá en este formato. Lo vamos a dejar ahí abierto. Vamos a comenzar la importación de la base de datos. Esa importación la vamos a hacer a través de la interfaz gráfica de Recommander y a través específicamente de la herramienta o del menú Datos. Acá en el menú Datos, parte superior donde se está moviendo el cursor, podemos ver una opción que dice Importar datos. Esa opción que dice Importar datos contiene varios campos desplegables con opciones dependiendo del formato en el que tengamos. Vamos a utilizar sobre todo la primera y la última opción para Excel y para archivos de texto plano, como el último que acabé de mostrar para peces. Las otras son versiones asociadas a programas estadísticos, sobre todo licenciados, con licencia comercial, SPSS, SAS, Minitab, Stata. Pues eso no lo vamos a mover, por lo menos no en lo inmediato. Vamos a comenzar con la base de datos Excel. Lo primero que hay que hacer es colocarle un nombre a esa base de datos. Los nombres tienen algunas restricciones en R. Por ejemplo, no se permiten espacios. Por ejemplo, no se permite iniciar con un número, etc. Vamos a colocarle peces. Recordando que en R se distinguen mayúsculas de minúsculas. No es lo mismo que si yo le coloco peces con la primera P mayúscula o si hago otras cosas. Aquí ya comienzan las preguntas que me va a hacer R. El nombre vamos a dejarlo así por el momento. Peces, y lo vamos a colocar peces con una extensión .xls para saber que lo importamos desde Excel. No es necesario hacerlo, sino acá lo hago por cuestiones de comodidad para recordar. Acá me hace 3 preguntas. La primera pregunta es el nombre de las filas en la primera fila de la hoja de cálculo. Eso es por si nosotros la primera fila contiene el nombre de las variables. En este caso sí, porque lo abrimos. Bueno, de hecho está mal escrito, pero debería decir el nombre de las columnas en la primera fila, pero no lo dice así. Nombre de las filas en la primera columna de la hoja de base de cálculo. Eso no lo tenemos, nosotros no tenemos nuestras filas nombradas. Y aquí hay una opción que dice convertir variables de carácter en factores. Eso es para que cuando él de alguna forma identifique texto, lo convierta en un factor, que pues, es un tipo de clasificación de variable interna. Importante, indicador de valores ausentes. ¿Cómo estamos representando nuestros valores ausentes, nuestros valores perdidos? Por celdas vacías o a través de no sé, de algún tipo de cadena de carácter como el NA. Vamos a colocarle aquí por defecto vacía, y para saber que lo importamos desde esa base de datos. Entonces le damos a aceptar. Luego vamos a donde tenemos nuestro conjunto de datos. Aquí es importante decirle, pues para filtrar los ficheros y si la carpeta tiene mucha información no quede tan grande. Aquí venimos y le decimos que me deje solamente los ficheros de Excel. Y vamos a mirar cuál de las dos bases de datos es la que representa sus valores perdidos a través de los espacios en blanco. Bueno, no es esta, es la que dice perdidos. Entonces vámonos a la que dice perdidos, le decimos abrir. Es importante haber abierto también el libro antes para poder de alguna forma saber en qué hoja. Yo puedo almacenar varias bases de datos en un solo libro. En nuestro caso lo tenemos en la hoja 1, seleccionamos la hoja 1, le decimos OK. Si lo hacemos bien, debemos verificar que en la ventana de mensajes, que es la última, no haya ningún mensaje de error. Además que el nombre que le asignamos aparezca en azul al lado de donde se lee conjuntos de datos. Para verificar que nuestra importación quedó bien hecha, entonces le vamos a dar clic al botón visualizar conjunto de datos. Es un botón que está aquí, lo estoy señalando con el cursor. Aquí aparece mi conjunto de datos, aparece mis 4 columnas
Nótese que el indicador de valores perdidos era el espacio en blanco. Sin embargo, R, independientemente de cómo lo note usted, él lo va a representar internamente como NA. Tenemos nuestras 4 variables. El separador de decimales es el punto por defecto, independientemente que en el archivo de Excel nuestro separador decimal sea la coma, y así sucesivamente. Podemos hacer el mismo ejercicio, pero con la base de datos en donde el indicador de valores ausentes es la cadena de textos NA. Para ello hacemos lo mismo, datos, importar datos desde Excel, lo vamos a llamar parecido, pero ahora le vamos a colocar aquí NA. Lo demás lo dejamos igual y en el indicador le colocamos que aquí hay un NA. Le decimos aceptar, buscamos nuestro conjunto de datos, filtramos para que el acceso sea más rápido y ahora debemos importar el primero. Verifiquemos nuestro archivo cuando lo teníamos abierto, ahí aparece el NA y podemos observar indicador ausente de valores ausentes como NA, es el que dice datos PSCR Commander. PSCR Commander, abrir nuevamente la hoja 1, ok, y aquí tenemos visualizar conjunto de datos. A ver, aquí nos quedó bien, no hay ningún mensaje de error. Vamos a mirar acá la visualización del conjunto de datos, perfecto, tenemos nuestros conjuntos de datos. Si queremos cambiar de conjunto de datos, es posible acá dar clic en donde está el nombre del conjunto de datos en azul y él me permite ver toda la lista de conjuntos de datos. Siempre debe haber uno solo activo, pues quedémonos con ese en principio. Si necesitamos más de uno, pues simplemente seguimos cargando y vamos cambiando de conjuntos de datos según los procedimientos futuros que vayamos a implementar. Por último, vamos a mirar el conjunto de datos en su formato de texto plano. Importante ver que acá el separador decimal es la coma. Eso me lo va a preguntar R. Entonces yo voy a ir acá, le voy a decir que me importe los datos. Ya no voy a seleccionar la última opción, sino la primera. Le voy a colocar aquí peces y le voy a colocar punto de xt para, bueno, dar a entender que lo exporté desde allá. Nombre de las variables en el archivo, sí. Para eso voy a abrir acá paralelo el conjunto de datos y se podrán dar cuenta que aquí está el nombre de las variables en el archivo, ¿sí? En la primera fila. Entonces nos lo está preguntando, están preguntando cuál es el indicador de valores ausentes. Entonces le decimos que es el NA, la cadena de caracteres NA. ¿Dónde está localizado? En el portapapeles, en alguna dirección URL o en nuestro sistema de archivos locales, en un disco, en una memoria. Espacio en blanco, ¿cuál es el separador de campos? Bueno, ese espacio o tabuladores, dependiendo, en este caso dejamos espacio en blanco. Y carácter decimal, importante, si lo dejamos como punto, él va a leer las variables longitud y peso como texto. Si lo dejamos como coma, ahí sí nos lo va a leer como tal. Vamos a aceptar. Vamos a la carpeta, filtramos para encontrar más rápido nuestro archivo, que nos deje solamente visibles los archivos de texto. Y aquí tenemos datos PSCR Commander. Recuerden, también el acceso a este archivo lo pueden encontrar en la descripción del video. Aquí tenemos entonces, vamos acá. No hay ningún error. Vemos la ventana de mensajes, todo es bien en términos de que no ocurrió nada inesperado. 20 filas y 4 columnas, visualizamos a ver cómo nos quedó y efectivamente acá tenemos nuestro conjunto de datos. Entonces esta sería la primera parte del video donde pues aprendimos a importar en 3 formatos diferentes. Bien, vamos a finalizar el video con una operación muy recomendada a la hora de trabajar con R, y es la de guardar mi entorno de trabajo, dígase todos los objetos que fueron creados durante esta sesión en R, en un archivo que me permita recuperarlo sin tener que
importarlos cada vez que quiera hacerlos y tener que configurar toda esa serie de parámetros, toda esa serie de opciones. Entonces vamos a aprender cómo generar un archivo de extensión RData o RData, como quieran pronunciar. Sería un archivo con esta extensión. Ese archivo nos permite alojar todos los objetos que nosotros creamos en esta sesión. ¿Cómo vamos a hacer eso para asegurar que nuestro trabajo no se pierda? Por ejemplo, si por algún motivo R colapsa o se cierra, cosa que no es rara que ocurra en algunas situaciones, sobre todo cuando hay muchas ventanas abiertas, hay alguna deficiencia en el uso de la RAM, mucho consumo de RAM por otras aplicaciones o incluso por aplicaciones asociadas al mismo R. Entonces vamos a ir a donde dice fichero, esquina superior izquierda de la ventana del R Commander, y le vamos a decir en la opción guardar el entorno de trabajo R. Guardar el entorno de trabajo R. Acá inmediatamente nos va a abrir una ventana buscando la ruta donde queremos alojar ese archivo. La extensión aquí él la coloca por defecto, nosotros simplemente tenemos que colocarle el nombre como cualquier archivo. Yo le voy a colocar este nombre que está acá, que se llama peces en su versión inicial, porque ese mismo archivo lo vamos a ir trabajando y editando en otras sesiones. Le voy a decir guardar. Bueno, sí, deseo reemplazarlo. Si yo voy a la carpeta, si lo hice bien, debería ir yo a la carpeta donde alojé y ver un archivo con el nombre que le asigné y una R azul al lado, indicando que ese archivo efectivamente está asociado o abre con el programa R. Incluso en la ventana de mensajes, aquí en la parte inferior, si alcanzan a verlo, lo estoy resaltando, hay un mensaje que dice que ese archivo fue grabado, fue guardado, dice nota entorno de trabajo de R, guardado en la dirección, en la ruta que nos indica por acá. De todas formas, por seguridad, vayamos a esa ruta específicamente, comprobemos que existe tal archivo y de hecho aquí está. Ahora vamos a aprender cómo recuperar ese archivo y el contenido del mismo en R. Lo primero que hay que hacer es cerrar el R que ya tenemos abierto, la sesión que tenemos abierta por acá. Cerramos. Importante, cuando vayamos a cerrar R, es mejor cerrarlo desde la consola y no desde el Commander, porque pues comienza a hacer una serie de preguntas. Pues nos ahorramos unas 2 o 3 preguntas. Acá le decimos que no, en principio. Digámosle que no, ya nosotros guardamos lo que queríamos guardar. De hecho, la recomendación es casi siempre decirle que no. Acá. Luego, para recuperar nuestros datos, vamos al archivo, doble clic, efectivamente eso nos abre R. Este R tiene una diferencia en comparación con el que habíamos abierto inicialmente. Obsérvese este letrero que aparece en la parte inferior, que estoy resaltando. Dice, traduciéndolo al inglés, área de trabajo previamente guardada ha sido restablecida. Significa que cuando nosotros hablamos R y nos salga ese mensaje, porque ahí hay algo guardado que tenemos que queremos ver, que queremos utilizar. Hago la comparación y voy a abrir otro R. Por ejemplo, si yo quiero abrir este R que está por acá, que es una versión anterior, y lo voy a comparar. Si me doy cuenta, compárese que en su parte inferior no tiene ese mismo mensaje. Este mensaje no aparece de este lado. Significa que aquí lo que hice fue abrir R desde un acceso directo del escritorio y simplemente no tengo guardado nada. Ahora, si yo le hubiera dado sí al letrero anterior cuando cerré, muchas veces él me crea un archivo en el directorio por defecto con el que está trabajando R, que puede ser mis documentos casi siempre. Cuando yo lo abro, de pronto puedo ver este letrero que está acá, pero es más bien porque él ha ido acumulando objetos de sesiones antiguas. Por eso recomiendo decirle siempre no. Entonces cerremos este que está por acá, digámosle que no. Ahora, ¿cómo sé yo
qué objetos están guardados en ese archivo. Pues es muy simple. La manera de saberlo es yéndose a la parte superior del menú MISC, aquí lo estoy resaltando, y seleccionar la opción listar objetos. Listar objetos me imprime una lista de todos los objetos que están anidados dentro de ese archivo. Hay 3: peces.txt, peces.xls y peces.xls vacía, INA. Incluso yo puedo en principio ver esos objetos. Simplemente selecciono el nombre, lo pego en la consola y ahí está. Incluso puedo hacer lo mismo con los otros. Claro, este entorno de visualización no es muy cómodo como el anterior, como el Commander. Aquí está el otro, etcétera. Lo que puedo hacer es cargar el Commander nuevamente acá para trabajar con ellos en el Commander. Control L para limpiar mi consola. Vamos a cargar el comando de otra forma distinta a la que hicimos a través del menú paquetes. Aquí es con un comando que se llama library R mayúscula CMDR, tal como está escrito, respetando la escritura, la ortografía, mayúsculas y minúsculas, y le damos enter. Bueno, no hay una librería llamada RCMDR, perdón, ¿qué ocurrió aquí? 3.40. Bueno, ahí tengo un inconveniente con la versión que estoy abriendo R, pero bueno, no importa. Lo que puedo hacer acá es simplemente cerrar esta versión. Ahí están mis datos, simplemente que en esta versión de R no tengo instalado el paquete R Commander. Si se dieron cuenta, de hecho creo que cerré la que no era. Entonces lo que voy a hacer es simplemente abrir otra versión de R, que es con la que vengo trabajando, esta que está por acá. La abro. Voy a hacer lo mismo, pero ahora de otra forma, sin darle doble clic al archivo. Simplemente me voy aquí, archivo, cargar área de trabajo, que es otra forma. Sí, es otra forma. Me voy acá, él carga el archivo, y si le doy MISC, listar objetos, o simplemente la instrucción ls, que es un atajo, ahí están nuevamente. Y aquí sí puedo cargar mi paquete. Library RCMDR. El error anterior ocurrió porque yo tengo varias versiones instaladas de R, y en esa versión que por defecto abre el archivo no contiene el R Commander. Entonces acá él lo que me va a hacer es recuperar ese archivo. Ya ahorita me di cuenta que lo pude imprimir en la consola, pero la idea es cómo verlo nuevamente en el Commander. Aquí tengo el Commander. Si nos damos cuenta, alguien diría, pero no hay ningún conjunto de datos activos como lo está señalando este letrero que aparece bien visible en rojo. Si lo hay, simplemente nos vamos acá, aparece la lista de todos los objetos que estaban guardados en el archivo, selecciono el que yo quiera. Voy a seleccionar por ejemplo el NA y le doy visualizar, y en efecto aquí están mis datos. Entonces, por cuestiones de longitud del video, vamos a dejar el tema hasta acá para que se pueda asimilar lo que se hizo en esta sesión, y en un futuro video, el siguiente, estaríamos tomando ya la parte de manipulación y edición de datos, para que no se me vaya a extender mucho el presente video. Gracias, y entonces hasta un próximo video.